doctora Imei y con el doctor Gómez han visto las otras estructuras, ¿no? Faringe, etc. ¿Ya? Señal el puntero sí, pero no puedo. Creo que hay que sacar esto. Listo. Ya. Entonces, anatomía de las vías aéreas superiores. ¿Ya? ¿Para qué es importante conocer las vías aéreas superiores? Primero, es el primer tránsito del aire atmosférico para que entre a los alveolos, ¿no? O sea, la primera barrera, ¿no? Que tienen que atravesar estas vías aéreas superiores, ¿no? Donde van a sufrir una serie de procesos para que lleguen de la manera más óptima a los alveolos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que una clasificación del sistema respiratorio según su función va a ser que vamos a tener una zona de conducción que llega hasta los bronquiolos terminales y una zona respiratoria que es a partir de los bronquiolos respiratorios hacia los alveolos, ¿no es cierto? Pero según su estructura podemos clasificarlos al aparato respiratorio como sistema respiratorio superior e inferior. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el límite? El límite sería, hay dos versiones, uno que dicen que es el borde superior del cartílago cricoides, o el cartílago cricoides propiamente dicho, y otro que señala que el límite superior es el borde superior del primer anillo traqueal. ¿Ya? Para cuestiones del examen, cualquiera de las dos puede ser cierto. ¿Ya? Si es que se considera eso. ¿Okay? Acá tenemos una visión, ¿no? Una vista, un corte lateral de lo que vendría a ser la vía respiratoria alta, que es lo que vamos a ver. ¿Ya? Tenemos acá la nariz, ¿no? Que empieza por las narinas y luego van a pasar por la rinofaringe, ¿no? O epifaringe, algunos textos lo denominan epifaringe, y vemos que esta epifaringe coincide más o menos con la fosa nasal, ¿no? Más o menos a esa altura es una referencia. Luego tenemos la mesofaringe, o algunos lo llaman orofaringe, que coincide más o menos con la boca, y más abajo vamos a tener la hipofaringe, que va a comunicar a la laringe, ¿no? A la laringe y también hacia el esófago, ¿no? Va a tener, digamos que es el punto común entre lo que es la vía respiratoria y la vía digestiva, ¿ya? Vamos a tener ahí, pues, como algo importante que es la epiglotis, ¿no? Que como ustedes hemos visto en la práctica, va a proteger la vía aérea, ¿no? En la deglución, la epiglotis cierra la vía aérea. Y en la no deglución, por ejemplo, en estos momentos está abierta, ¿no? Porque tiene que permitir que pase el aire hacia la vía inferior, ¿ok? ¿Ya? Algunas otras estructuras que estamos viendo, que son los senos paranasales, ¿no? Tenemos varios senos paranasales, los maxilares, los etmoidales, ¿no? Los frontales, ¿no? Y también tenemos los que están al medio, que son los estenoidales, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ¿de qué está constituido la vía aérea superior? La nariz, la cavidad oral, la faringe. Acá debería inclusive considerarse a la laringe como vía aérea superior, solo que se le va a considerar eso en la siguiente clase, ¿ya? Pero hasta la faringe, hasta la laringe sería la vía aérea superior, porque como dijimos, el límite es el cartílago cricoides o en su defecto es el borde superior del primer anillo traqueal. ¿Ya? Tenemos acá que la principal función de la vía aérea superior es preparar el aire inspirado, ¿no? Para que cuando llegue a la tráquea tenga la misma temperatura del cuerpo y esté totalmente humidificado. ¿Ya? O sea, yo no puedo el aire atmosférico llevarle directamente al alveolo sin que antes sea
humidificado y calentado, porque de esa manera, así es como tiene que llegar, porque si no generaría lesión a los tejidos, ¿no? A los alveolos, a los bronquiolos, a los arcos alveolares, etc. ¿No? Ahora, por eso, ¿qué se recomienda? ¿Respirar por las fosas nasales o por la boca? Por las fosas nasales, porque si yo respiraría por la boca voy a saltearme prácticamente la nariz, ¿no? La nariz, y en la nariz pues tenemos plexos muy importantes que van a calentar, ¿no? Y humedecer el aire, ¿ya? Y también tenemos algunas estructuras como las vibrisas, que son estructuras, son vellos que depuran, y también el epitelio respiratorio, que también a través de sus cilios, el moco, pueden eliminar estas impurezas. Muy bien. Aquí tenemos precisamente, miren, una vista lateral nuevamente, ¿no? Donde acá se pueden ver otras estructuras, que es el paladar duro, el paladar blando, que se continúa con la úvula, ¿no? Miren que a nivel de la fosas nasales estaría pues prácticamente la nasofaringe, ¿no? A nivel de la boca estaría la orofaringe, y más abajo estaría la laringofaringe, ¿no? La laringofaringe que comunicaría con el esófago, ¿no? Si es que está cerrado la epiglotis, pero si está abierto, entonces va hacia la vía respiratoria. ¿Ya? Entonces vamos a empezar primero por la nariz, ¿ya? La nariz, como ustedes están viendo, está conformado por huesos, cartílagos, va a tener un revestimiento externo y un revestimiento interno, ¿ya? A nivel de los huesos vamos a tener los huesos nasales, ¿ya? Que son estos huesitos que están acá, ¿no? Los huesos propios de la nariz, que son los huesos nasales, ¿ya? Vamos a tener acá una apófisis frontal del maxilar, ¿no? Vamos a tener acá la porción anterior, que no se logra ver acá, ¿no? O sea, estaría por dentro, la porción anterior de la lámina etmoidal y la espina frontal, ¿no es cierto? Esto colinda con los huesos propios de la nariz, con el hueso nasal, ¿ya? Vamos a tener también los cartílagos. Miren, este es un cartílago nasal laterales, ¿no? Tenemos dos laterales y un central que une a estos dos laterales, que se le conoce como cartílago sextal, ¿ya? Y más abajo vamos a tener dos cartílagos alares, como estamos viendo acá, ¿no? Que tienen forma como si fuera una U, ¿no? Dos a cada lado, ¿no? Y vamos a tener algunos cartílagos, digamos, accesorios también acá, ¿no? Y vamos a tener, si ustedes se tocan esta parte, es prácticamente tejido conectivo fibroso denso y encimado por tejido adiposo, ¿no? Por eso esa zona de grasón, ¿ya? En la parte inferior estamos viendo justamente el hueso nasal. No sé si está. La pondré para este lado. ¿No? El hueso nasal. Tenemos acá los cartílagos laterales, ¿no? Tenemos acá el cartílago del tabique nasal, ¿no? Y acá tenemos los cartílagos alares, como menores, ¿no? Como estábamos viendo acá, como lo estamos viendo acá, estos son cartílagos alares o menores, ¿no? Y estos serían prácticamente los cartílagos laterales o alares, ¿no? Alares, ¿no? Y este es el cartílago menor, ¿no? Entonces, cartílagos alares menores y los cartílagos alares mayores, ¿ya? El hueso nasal. Muy bien. Ahora veamos los cartílagos, ¿no? Vamos a tener tres principales. Una que vendría del cartílago del tabique nasal, ¿no? Esto que estamos viendo acá, ¿no? Del tabique nasal, ¿no? Otros que son los cartílagos laterales, que son dos, y otros que son el cartílago alar mayor, ¿no? Que es más inferior. Y sumado a ello también podemos tener los cartílagos alares menores, ¿no es cierto? Si ustedes ven aquí, acá podemos ver mejor esta disposición. Esto sería el hueso nasal, esto sería el cartílago nasal lateral, ¿no? Este sería el cartílago del tabique, ¿no? El cartílago del tabique, ¿no? Acá tenemos los cartílagos alares mayores y los cartílagos alares menores, ¿no? Y acá un tejido fibrodifuso que ya les mencioné, ¿no? En una vista más amplia estamos viendo acá precisamente los cartílagos que están de color medio turquesa, ¿ya?
esto vendría a ser el suelo de la cavidad nasal y esto es vista desde una parte lateral. Acá estamos viendo, por ejemplo, la espina nasal del hueso frontal, ¿no? Esto que está acá, este es el hueso nasal. Y aquí, como estamos viendo, este es el tabique del cartílago nasal, ¿no? Los huesos alares. Y algunas estructuras óseas, ¿no? De que se ve en la parte lateral, como es el hueso Böhmer, ¿no? Esta es la apertura del seno esfenoidal, el ala de Böhmer, ¿no? Y estructuras que forman parte de la cavidad nasal, ¿cierto? Acá tenemos el paladar blando, ¿no? Este es visto ya una visión superior del suelo de la cavidad nasal, ¿cierto? El revestimiento interno, ¿ya? Dentro del revestimiento interno vamos a ver que está tapizado por la mucosa nasal, ¿ya? En realidad el epitelio que tapiza la vía respiratoria es epitelio respiratorio. Y ustedes ya lo saben muy bien que el epitelio respiratorio es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, ¿cierto? ¿Ya? Que tiene una variedad con el epitelio olfatorio, ¿no? Cuando veamos histología lo vamos a definir mejor, ¿ya? Y miren cómo está vascularizado. La vascularización prácticamente en el revestimiento interno está dada por dos arterias importantes, que son las carótidas, tanto externas como internas, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la carótida externa lo va a hacer a través de la arteria fenopalatina y de la arteria palatina mayor, y a nivel de la carótida interna de la etmoidal anterior y de la etmoidal posterior, ¿no? ¿Ya? Entonces, justamente acá tenemos toda esta rama que irrigaría, pues, ¿no? el revestimiento interno de la cavidad nasal. Y en cuanto a la inervación, va a estar dado por el quinto par, que es un nervio mixto, ¿no? El nervio trigémino, y en la parte sensorial por el nervio olfatorio, ¿no? Acuérdense que el nervio olfatorio vamos a encontrar algunos cuerpos neuronales a nivel del epitelio olfatorio, ¿no? Cuando veamos las células subtentaculares, etc. en su momento. Aquí, por ejemplo, esta es una parte del revestimiento interno, estamos viendo las arterias etmoidales, tanto la anterior como la posterior, ¿no? Y acuérdense que esto vendría a ser rama de la carótida, en este caso interna, ¿no es cierto? Y tenemos la esfenopalatina y tenemos la palatina mayor, que es de la carótida externa, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí las fosas nasales, ¿no? Las fosas nasales son dos cavidades que están comprendidas por delante por las narinas, como les mencionaba, por detrás por las juanas, ¿no? Realmente las juanas son estructuras que dividen a la cavidad nasal con la rinofaringe, ¿no? Con la rinofaringe. Entonces, el límite entre la cavidad nasal y la rinofaringe vendría a estar dado por las juanas, ¿no? Entonces, como vemos, estas dos cavidades nasales están separadas por el tabique nasal, ¿no? Como estamos viendo acá, ¿no? Ahora, si nosotros vemos la pared lateral, ¿no? La pared lateral de la cavidad nasal, vamos a ver algunas estructuras óseas como los famosos cornetes, ¿no? Los cornetes, tenemos acá un cornete superior, un cornete medio y un cornete inferior. Entre cornete y cornete van a ubicarse los meatos, ¿no? Que son lugares donde van a drenar algunas estructuras como los senos paranasales o el conducto lagrimal, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces tenemos aquí los meatos que dividen con los cornetes, ¿no? De tal forma que vamos a tener un meato superior, un meato medio y un meato inferior, ¿ya? Entonces, ¿de qué están comprendidos los cornetes? En el caso del cornete superior y medio, por el etmoides. Y en el caso del cornete inferior es un hueso independiente, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo de estos cornetes? Es aumentar el contacto del aire con la superficie nasal. ¿Para qué? Precisamente para calentar y humedecer, ¿ya? Esa es la función de los cornetes, ¿ya? Entonces los cornetes juegan un papel muy importante en la preparación del aire atmosférico para que llegue
puede haber algunas patologías como la hipertrofia por netes, sobre todo los que roncan mucho. ¿Ya? Cuando ustedes tengan sus esposos y escuchan que roncan, van a considerar la posibilidad de que sea por hipertrofia de por netes. Así es que prepárense, chicas, cuando eso llegue, ese momento llegue. Ok, ya. Los meatos es el espacio debajo de cada cornete, ¿no? Como les expliqué, ¿no? Entonces vamos a tener acá precisamente, miren, este meato superior, este meato medio y este meato inferior, ¿no? Entonces esto básicamente va a aumentar la superficie para calentar más el aire porque están formando, miren, esta especie de celdas, ¿no? Y aumenta de esta manera la superficie de esta cavidad nasal para el proceso de calentamiento y humidificación. Entonces, en cada meato existen drenajes, ¿ya? Por ejemplo, en el meato superior van a drenar los orificios de las celdas etmoidales posteriores, ¿ya? Posteriores. En cambio, en el meato medio van a drenar tanto el orificio del seno maxilar como también el orificio del seno frontal. O sea, tanto el seno frontal como el maxilar van a drenar en el meato medio. Pero a diferencia de los etmoidales posteriores que drenan en el meato superior, en el meato medio van a drenar los etmoidales medias, ¿ya? En el meato medio, ¿ya? Sin embargo, el único meato que no drena ninguno de los senos paranasales y que solamente drena ahí el conducto nasolacrimal es el meato inferior, ¿ya? El meato inferior. Acá no va a drenar en el meato inferior ninguno de los senos paranasales, ¿ya? Ahora, en el receso efenoidal, como hemos visto acá, hay un receso efenoidal, ahí van a drenar los senos efenoidales, ¿ya? Acuérdense que tenemos senos etmoidales, senos frontales, senos maxilares, senos efenoidales. Ya saben, entonces, si yo les pregunto dónde drenan los senos efenoidales, es en el receso efenoidal, ¿no? Como su mismo nombre lo dice. ¿Dónde drena el conducto nasolacrimal? Es en el meato inferior. En el meato superior drena básicamente el orificio de las senas etmoidales pero posteriores, ya que las medias drenan en el meato medio, ¿no? Así, de la misma manera, el seno maxilar, el seno frontal, ¿ya? Acá tenemos precisamente una imagen de los senos frontales, ¿no? Senos maxilares. Los senos, esta es la celdilla de los senos etmoidales que se supone que están dentro, ¿no? Y los esfenoidales que no lo vamos a ver acá, ¿no? Es una proyección sobre el rostro de esos senos, como les mencionaba, ¿ya? Bueno, acá tenemos, miren, en este caso los senos esfenoidales, las celdillas etmoidales, ¿no? Que son las celdillas etmoidales, los senos frontales, ¿no? Entonces, ¿dónde drenaban los senos frontales? Meato medio. ¿Dónde drenan los senos etmoidales? Dependiendo, ¿no? Si es el posterior, es en el superior. Si es el medio, es en el medio, ¿no? ¿Y los senos efenoidales dónde drenaban? En el receso efenoidal, ¿ok? ¿Ya? Ok, muy bien. Muy bien, vamos a respirar un poquito antes de pasar a la faringe, chicos. Vamos a respirar un poquito para que también se les pase un poquito el sueño. Les voy a enseñar algunas perlas. ¿Qué tipo de músculos serán los músculos faríngeos? De alguna manera son voluntarios, ¿no? Yo puedo decidir.
¿Qué pasaría si los músculos faringios fallan? ¿Qué trastorno podría aparecer? Trastorno de la deglución. ¿Cuál sería el primer signo o síntoma? Estamos hablando del primer signo o síntoma de un trastorno de la deglución. La aspiración. Pero la aspiración es un signo o síntoma. Por eso es que en las preguntas tienen que leer bien qué te están preguntando. ¿Cuál sería el primer signo o síntoma? ¿Ah? ¿Por qué no me lo analizas? A ver, piensa. ¿No poder hablar? Pero estos son músculos faringios, no laringios. ¿Cuál sería el primer signo o síntoma? ¿Qué creen ustedes? Sería la tos, muchachos. Ponte que le vengan una pregunta así, le pongan tos, aspiración. ¿Cuál sería primero, la tos o la aspiración? La tos. Porque puede haber tos y no necesariamente aspiración. Precisamente la tos es para evitar la aspiración. Si se vence ese reflejo de la tos, se da la aspiración. Por eso lean siempre bien las preguntas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la faringe. ¿Ya? Es une la cavidad oral y nasal con la laringe y el esófago, ¿no? Entonces, vamos a tener las paredes laterales que se unen en dos líneas verticales. ¿Ya? Tenemos una pared anterior y una posterior. ¿Ya? Acá tenemos precisamente, están prácticamente disecados, ¿no? la faringe, pero estamos viendo unas estructuras como por ejemplo el gancho de la pterigoides, tenemos la trompa faringotimpánica, las apófisis estiloides, ¿no? El espacio retrofaríngeo, en fin, está disecado. Eso sería la laringe, ¿no es cierto? La laringe, esto sería probablemente la laringofaringe, esto a nivel de la boca tendríamos acá la orofaringe y a nivel de la cavidad nasal la rinofaringe, ¿no? Acuérdense que ¿qué estructura divide la cavidad nasal de la rinofaringe? Las coanas, ¿no? ¿Ya? Las coanas. Entonces, miren, en la parte anterior tenemos tres porciones, la primera, segunda y tercera porción. La primera porción está el rafe pterigomandibular, ¿ya? El rafe pterigomandibular, a nivel de la segunda porción tenemos el hueso hyoides, que ya ustedes lo conocen, y a nivel de la tercera porción tenemos el cartílago tiroides, ¿no? Más o menos está dividido, y en la parte posterior está el rafe faríngeo, ¿ya? El rafe faríngeo, justamente miren, aquí está, esta es la parte posterior y aquí está el rafe faríngeo, ¿no? Casi a nivel de la parte posterior, a nivel del cartílago tiroides, ¿no? De la membrana tiroidea, más o menos, ¿no? ¿Ok? Ahora, en cuanto a los músculos, vamos a tener dos grupos musculares. Miren, ¿no? Dos grupos musculares que van a ser diferentes. Unos músculos constrictores, ¿no? Se llaman músculos constrictores de la faringe, y tenemos los músculos longitudinales, ¿ya? Los músculos constrictores van a ser pares. Tenemos el constrictor superior, el constrictor medio y el constrictor inferior. Van a ser pares. Y a nivel de los músculos longitudinales vamos a ver que tienen forma vertical respecto a la pared faríngea, ¿ya? Entonces van a ser más longitudinales o verticales, si lo quieren llamar, los músculos longitudinales, y van a ser circular los músculos constrictores, ¿no? Como lo vamos a ver, ¿ya? Esto ya lo hemos visto ustedes, es una visión panorámica, ¿no? Acá vamos a ver primero, vamos a estudiar los músculos constrictores. Miren, los músculos constrictores, como ustedes están viendo, tienen una forma, digamos, transversa, ¿no? Transversa. Tenemos el constrictor superior,
el constrictor medio y el constrictor inferior, ¿no? Entonces el constrictor superior prácticamente abarca lo que vendría a ser la rino y la orofaringe, ¿no? A ese nivel. El constrictor medio y el constrictor inferior que agarraría básicamente la laringofaringe, ¿no? Y el constrictor medio la orofaringe, ¿no? Entonces, esta es una vista lateral, esta es una vista posterior, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, estos serían los constrictores. Esta parte posterior es el rafe-faringio, el constrictor inferior está justamente a ese nivel, el constrictor medio está como estamos viendo aquí y el superior más arriba, ¿no? Esta es la disposición. Y esto que está aquí es el esófago. Yo me pregunto, ¿qué tipo de músculo es la del esófago? ¿Cuál? ¿Ya y eso? Estriado, dice ahí. ¿Qué dice el resto? Mixto, dice ahí. Ah, liso, dice ahí. Sí, sí. Ya, miren, prácticamente en la parte superior del esófago, es como el músculo faringio, es de tipo estriado. En la parte media es mixto y en la parte inferior es liso. ¿Ya? Esa es la disposición. ¿Okay? ¿Qué más? Y miren, acá están los músculos, ¿no? Constrictores, su inserción tanto posterior como anterior, quién lo inerva y cuál es su función. ¿Ya? ¿Cuál es su función? Por ejemplo, si hay un problema en el nervio vago, podemos ver que esta persona puede tener, por ejemplo, a ver, el nervio vago en qué parte del sistema nervioso está a nivel del tronco, ¿no es cierto? ¿O no? A nivel del bulbo, ¿no? ¿O no? O a nivel de la protuberancia. Ya bueno, sea cualesquiera, si hay una isquemia a ese nivel, el paciente puede tener como un trastorno que no pueda descubrir, ¿no? Por ejemplo, los que tienen un ACV isquémico de tronco, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo le damos de comer? ¿Qué es eso que pone? Condita, ¿no? Entonces ya ustedes pueden explicar por qué tiene ese trastorno de la deglución, ¿no? Y porque está afectado el nervio vago, por lo tanto no va a llevar la información a los constrictores para que constriñan la faringe, ¿ya? Entonces prácticamente los músculos constrictores están inervados por el nervio vago, ¿ya? Y como ustedes ven, como cuando hicimos las relaciones de la faringe, en la parte posterior está conectado con el rafe-faringe, ¿ya? En cambio, en la inserción anterior van a ser distintos, ¿ya? Van a ser distintos como estamos viendo. Ahora veamos los músculos longitudinales, ¿ya? Los músculos longitudinales. Miren, tenemos acá los músculos longitudinales, tenemos el estilo faringio, ¿no? El salpingofaringio, el palatofaringio, el estilofaringio que les mencioné, ¿cierto? Son músculos longitudinales. Y vamos a ver por quiénes están inervados, miren, ¿ya? Tenemos tres músculos longitudinales, el estilofaringio, el salpingofaringio y el palatofaringio, ¿ya? Tienen diferentes orígenes, ¿ya? Y la inserción también va a estar siempre con la pared faríngea. Pero miren la inervación. Dos de ellos va a estar con el vago, pero uno de ellos, que es el estilofaringio, va a estar por el noveno par, por el nervio glosofaríngeo, ¿verdad? Y todos tienen como función elevación de la faringe. ¿Ok? Elevación de la faringe. ¿Ya? Entonces, como les mencioné, tenemos las tres porciones de la faringe, la naso, la oro y la laringo, ¿no? Acuérdense, algo sencillo. La naso va a estar en relación con las fosas nasales, ¿no es cierto?
más o menos a este nivel, ¿no? A este nivel. La oro va a estar a nivel de la boca y la laringofaringe a nivel de la laringe, ¿no? La parte posterior. ¿Ya? Entonces la nasofaringe sale desde las coanas hasta por encima del paladar blanco. La orofaringe nace detrás del istmo de las fauces hasta encima del borde superior del epiglotis. Y la laringofaringe desde el borde superior del epiglotis hasta la porción superior del esófago, ¿no? Esa es los límites, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo una figura bonita, ¿no? Tanto la naso, la oro como la laringofaringe con sus diferentes coloraciones, ¿no es cierto? Esta es la naso, esta es la oro y esta es la laringofaringe, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Está bonito esto. Ya, los anillos de Valdeir son prácticamente ganglios linfáticos, ¿no? Por ejemplo, estos van a crecer cuando hay sinusitis, cuando hay faringitis, ¿no? Y estos son llamadas amígdalas, ¿no? Tanto las amígdalas faringes, las palatinas y las sublinguales van a formar un anillo, ¿no? Que se le conoce como el anillo de Valdeir, ¿cierto? ¿Ya? Su función es básicamente defendernos de las infecciones respiratorias, tanto de la vía respiratoria como también de los senos paranasales. ¿Ya? La irrigación. La irrigación de la faringe está dada principalmente por la arteria carótida externa. ¿Ya? Entonces la carótida externa va a emitir la rama la arteria faringe ascendente y la arteria facial. Y esta arteria facial va a dar sus ramas, la tonsilar y la palatina ascendente, ¿ya? Entonces vamos a tener de la carótida externa 4 ramas: la arteria faringe ascendente, la arteria facial, las ramas de la arteria maxilar y las ramas de la arteria lingual. Todas estas van a irrigar a la faringe, ¿no? Justamente estamos acá, ¿no? La arteria palatina ascendente, ¿no? Es esta, que es rama de la facial. La rama tonsilar, ¿no? Que es también rama de la facial, ¿no? Tenemos acá la rama de la arteria maxilar y la rama de la arteria lingual. Bueno, creo que por ahora... ¿Qué hora es, chicos, por favor? 10 y 20. Creo que vamos a salir un poco temprano. ¿A qué hora tienen sus años? ¿Ah? Esto voy a devolver a la delegada. ¿Dónde está la delegada? Aquí. Ah. ¿Ya? Ah, sí, espera un ratito. ¿La lista? ¿Tiene la lista? Sí, yo. Pasa.